¿Alguna vez te has descubierto pensando constantemente en el pasado y sintiéndote atrapado en esos recuerdos? ¿Te has preguntado cómo esos pensamientos pueden estar afectando tu vida y tu salud mental? Hola, soy María Amparo. En este video descubrirás las señales para saber si estás viviendo en medio de estas dos fuerzas emocionales, nostalgia o ansiedad, y exploraremos cómo pueden impactar tu vida e influir en tus decisiones y qué estrategias usar para equilibrarlas desde la perspectiva del Ho Oponopono. Acompáñame y transformémoslo juntos en una fuerza positiva que moldee tu experiencia humana. Iniciemos con la nostalgia. La nostalgia es un estado emocional complejo y multifacético que te hace anhelar tiempos pasados a través de recuerdos o experiencias que deseas revivir. Te conecta con tus recuerdos más queridos, pero también hace posible que te aferres demasiado a ellos. La nostalgia, quien también es conocida como añoranza, tiene un gran impacto en tu vida, porque aunque puede parecer inofensiva, dejarte atrapar por ella puede impedirte disfrutar el momento presente y te impide planificar un futuro mejor. Para esto veamos algunas características. Por lo general, la nostalgia viene acompañada de sentimientos de tristeza y melancolía debido a la ausencia de lo que se extraña. Hay una idealización del pasado, expresiones como todo tiempo pasado fue mejor, impide que las personas aprecien los logros que han tenido en el transcurso de su vida. También tiene un sentimiento de pérdida y denota una sensación de pérdida, ya sea de una etapa de la vida, de relaciones, de experiencias o de cosas que ya no están presentes. Y este sentimiento de pérdida constante es el más nocivo, porque se pierde el sentido de la vida y se puede pasar fácilmente de la tristeza a la depresión. Este estado emocional puede afectar negativamente la salud mental y la calidad de vida de una persona y se convierte en un impedimento para avanzar, porque dificulta el proceso de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente y planear el futuro. Las personas pueden quedarse atrapadas en lo que han perdido en lugar de aprovechar nuevas oportunidades. También puede haber una baja autoestima y autoeficacia. Esa sensación que se ha perdido algo valioso puede disminuir la autoestima y la confianza en uno mismo, haciendo que la persona se sienta incapaz de manejar nuevas situaciones o desafíos. Puede conducir al aislamiento social a través del retraimiento emocional. Las personas que viven en nostalgia son personas que pueden retraerse socialmente debido a la tristeza y a la melancolía, lo que puede llevar al aislamiento y a una mayor soledad, con lo cual se afecta la productividad y más importante aún, su salud mental, debido a que se pierde la ubicación espaciotemporal. La nostalgia nosotros la vemos más en los adultos mayores, pero hay personas jóvenes que también viven en nostalgia, porque hay una desconexión emocional, porque pueden sentirse emocionalmente desconectados de quienes las rodean. Este retraimiento puede hacer que eviten reuniones sociales, eventos familiares o incluso encuentros casuales con amigos. La autoprotección. A veces el aislamiento social es una forma de autoprotegerse. La persona puede temer revivir el dolor de la pérdida al interactuar con otros, especialmente si estas interacciones les recuerdan lo que han perdido. La reducción de las interacciones sociales y recreativas se manifiesta a través de la pérdida del interés y menor participación en actividades que antes le eran placenteras, llevándolo a una vida cada vez más solitaria. Como ya vimos, la nostalgia es un estado emocional mixto que puede combinar tanto emociones positivas como el calor de los buenos recuerdos o negativas como la tristeza por la pérdida o como el deseo de revivir el pasado, que implica una fuerte, un fuerte apego a lo perdido, aunque sea de manera simbólica o emocional. Estas características resaltan cómo la nostalgia afecta emocionalmente a las personas y cómo influye en su percepción del pasado y su experiencia presente. Ahora veamos cuál es el impacto que genera en la salud mental. Se comienza con un aislamiento social,
porque puede agravar los problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Sin el apoyo social es más difícil manejarlos, lo que puede crear un ciclo de aislamiento y deterioro. Un aumento del estrés. La falta de apoyo social puede aumentar el estrés, ya que la persona cree no tener a quién recurrir en momentos de necesidad emocional o práctica. Sensación de no pertenencia. La persona aislada puede desarrollar la percepción de que no pertenece o que no es bienvenida en su círculo social, lo cual puede disminuir su autoestima. Una autoimagen negativa. La baja autoestima resultante del aislamiento puede llevar a una autoimagen negativa, reforzando aún más el ciclo de aislamiento. Miremos que todo esto va escalando. Ahí es donde se corre el peligro. El abordaje y el manejo del aislamiento social en ocasiones requiere de una combinación de apoyo profesional, prácticas emocionales como el Ho'oponopono y estrategias aplicables para reintegrarse socialmente. Hay personas que con una sola digamos, técnica o práctica puede salir. Hay personas que ya están tan sumergidas en este estado emocional que requieren de dos o tres prácticas que lo ayuden a salir de ahí. Veamos cuáles son las señales de que tú estás viviendo en la nostalgia. Recordar y hablar constantemente del pasado. ¿Conoces personas que siempre están recordando viejas glorias? Parejas, empleos, relaciones, entre otras, y su mente siempre está allí. Nunca hablan del momento presente, de lo que están haciendo o de lo que planean para el futuro, no, siempre están en el pasado. Otra es sentirse triste sin una razón aparente. Otra es la dificultad para adaptarse y disfrutar el presente y temor al futuro. Personas que siempre están diciendo, no, es que todo lo del pasado era mejor y esto, no, esto a mí del presente no me cuadra, estas cosas que sacan ahora no me sirven, era mejor en mis tiempos. Esa es esa dificultad para adaptarse y disfrutar de lo que estamos viviendo en este momento presente y podernos proyectar a futuro. Ahora miremos cuál es el impacto negativo en la vida de una persona. Yo creo que ya hemos visto que la mayoría de cosas son negativas, pero también hay cosas positivas. Miremos primero esto, que interfiere en su capacidad para concentrarse en el presente. Anclarse en ese estado emocional puede llevarlo a la tristeza y de la tristeza a la depresión. Te impide avanzar y establecer nuevos objetivos y metas. Ahora miremos las soluciones, cómo vamos a superar esto. Las estrategias para manejarla y sanarla a través del Ho'oponopono son, primero, como en toda situación que nosotros queramos transformar, es reconocer que estás viviendo en el pasado. Ese es el primer paso para retomar el control de tu vida. Segundo, practicar la gratitud y centrarte en el momento presente. De la gratitud te voy a hablar más adelante y vas a ver qué es fácil y cómo lo puedes aplicar. Otra es establecer metas y objetivos. Otra es procurar una red de apoyo emocional donde te respalden en el paso a paso hacia el presente. Y miremos qué aspectos positivos nos puede traer la nostalgia. Autoconocimiento y reflexión. Aquí hay una oportunidad de crecimiento porque nos ofrece la oportunidad para el autoconocimiento, para reflexionar sobre lo que se ha perdido y por qué es importante. Esto nos puede ayudar a comprender mejor cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades. En el proceso de sanación, reconocer, aceptar e integrar la nostalgia como parte del proceso de sanación emocional es crucial. A través del autoconocimiento, la persona puede aprender a integrar sus experiencias pasadas de manera que enriquezcan su vida presente, no que la dificulten más. Nos incita a la reflexión sobre el pasado y cómo ha influido en el presente, lo que puede llevar a una mayor comprensión de uno mismo sin anclarse en este estado emocional. Para abordar el sentimiento de pérdida a través del Ho'oponopono, la respiración consciente, el mindfulness, puede ser crucial para reducir su impacto negativo y ayudar a la persona a encontrar una manera saludable de manejar sus emociones y sus experiencias. Hablamos de la nostalgia, ahora hablemos de la ansiedad, que son las dos fuerzas que están haciendo puja para meterse en nuestra vida y sacarnos del presente. Aquí
el ganador es el Ho'oponopono. Si nosotros lo practicamos consistentemente, si nosotros practicamos, como dije ahorita, de forma consistente, el Ho'oponopono, la respiración consciente, el mindfulness, todo esto reduce el impacto negativo en nuestra mente y nos ayuda a tener una vida más saludable y a manejar mejor nuestras emociones y nuestras experiencias. Ahora miremos qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional que actúa como una respuesta natural del cuerpo al estrés. Si decimos que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, eso no quiere decir que la ansiedad sea normal, porque si nos dejamos rebasar por ella, ahí es donde vienen los problemas. Hay que autorregularla. Entonces miremos cómo se percibe la ansiedad en la vida, a través de sentimientos de preocupación, nerviosismo o miedo ante situaciones percibidas como amenazantes o inciertas del futuro. Y más importante que saber la definición y cómo se manifiesta en tu vida, es saber qué impacto genera en ella para saber cómo vamos a salir de ahí. Miremos en la salud física qué hace. La ansiedad provoca síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos y aumento de la frecuencia cardíaca. En la salud mental contribuye al desarrollo de trastornos mentales como la depresión, la alteración profunda del sueño, afecta a la claridad de pensamiento y la concentración. En las relaciones personales, interpersonales y sociales genera irritabilidad, aislamiento y dificultad para comunicarse, afectando negativamente lo que puede llevar a conflictos en las relaciones con familiares y amigos. En el rendimiento laboral y académico, reduce la productividad debido a la preocupación constante, aumenta el ausentismo y dificulta el desempeño en el trabajo y los estudios. En sí, en la calidad de vida, limita la capacidad de disfrute de actividades cotidianas, provoca la evitación de situaciones y reduce la satisfacción general de las cosas que antes te generaban placer. Pero ¿cómo identifico yo si tengo señales de ansiedad? Porque cualquiera puede mirar si las tiene. Los signos son inquietud y nerviosismo. Puedes mostrar signos de agitación e incapacidad para estar quieto y una constante sensación de nerviosismo. Preocupación excesiva. Experimenta una constante y desproporcionada preocupación por situaciones cotidianas o futuras, incluso sin una amenaza evidente o inmediata. Hay fatiga y dificultad para dormir. Genera problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo, causando un cansancio extremo, dando origen al insomnio. Y entre los síntomas físicos, que ya había mencionado algunos, están las palpitaciones, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, la sudoración, los temblores, los problemas digestivos, los dolores de cabeza y la tensión muscular. También existe la osedad, más bien la evitación de personas y situaciones. Se tiende a evitar personas, situaciones, lugares que desencadenan la ansiedad, lo que puede limitar la participación en actividades normales y afectar tu vida diaria. ¿Cuál es el mayor impacto negativo que produce la ansiedad? Los problemas de salud mental. Cuando la enfermedad va escalando, la ansiedad sin un tratamiento contribuye al desarrollo de otros trastornos mentales, como son la depresión, el abuso de sustancias psicoactivas, de licor o desembocar en el suicidio. Ahí radica el peligro. Por eso no es tan normal la ansiedad. ¿Cómo se puede superar la ansiedad? El Ho'oponopono ofrece herramientas prácticas para abordar la desconexión emocional causada por cualquier estado emocional, en este caso la nostalgia y la ansiedad. Y para superarlo se requiere de un enfoque multifacético y algunas formas efectivas para estas son: al igual que con la nostalgia, mire que también se habla de un enfoque multifacético porque hay personas
que con una sola práctica no muestran resultados o no les gusta. Entonces hay que recurrir a otros recursos, hay que mirar todo lo que nos apoye. Yo siempre hablo del Ho'oponopono porque es lo que a mí me sirve, lo que a mí me gusta, lo que a mí me ha funcionado. Aclaro que yo ni he sufrido nostalgia ni sufro tampoco ansiedad, pero en todos los estados de mi vida que he podido experimentar, el Ho'oponopono ha sido mi salvación. Entonces yo siempre hablo, primero, la práctica consistente de Ho'oponopono. Segundo, prácticas de relajación, meditación, yoga y respiración consciente que ayudan a calmar la mente y a reducir los síntomas de ansiedad. Realizar prácticas de baile regularmente y actividad física. ¿Qué dificultad da practicar baile? El que te guste. Un deporte, el que te guste. Practícalo con regularidad. Eso te saca de esos estados, solo o acompañado, preferiblemente acompañado. Esto te ayuda a liberar endorfinas, que son químicos cerebrales que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Establece también rutinas saludables, lo cual consiste en mantener un horario regular de sueño, una dieta equilibrada, evitar el consumo de bebidas oscuras y el alcohol. Mejoran significativamente la ansiedad. Realizar actividades tales como la lectura, pintar, escribir, escuchar música binaural o instrumental, ayuda a procesar las emociones. Yo les recomiendo ampliamente esta y el baile y el deporte. Yo no soy de deporte, pero soy de caminar. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas triste, cuando te sientas nostálgico, cuando te sientas ansioso, sal a caminar, camina, camina, camina. Y a medida que vas caminando, esta situación en tu mente se va disipando. Retomemos la lectura. A los que les gusta pintar, pinten. A los que nos gusta escribir, escribamos. Todo esto nos ayuda a procesar nuestras emociones. Y el apoyo emocional. Ese apoyo emocional lo recibimos a través de las personas. Aquí he hablado mucho del apoyo social, lo requerimos. Hablar con amigos, con familiares. O si requieres de un terapeuta, habla sobre tus sentimientos. Esto te puede proporcionar alivio emocional. Construye o pertenece a una red de apoyo sólida, donde lo que tú digas sea escuchado, sea tenido en cuenta. Desde el Ho'oponopono tienes varias formas de superar la ansiedad. La primera es la limpieza de memorias. Utiliza las palabras del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. Todo esto te ayuda a limpiar las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que causan esa ansiedad. No sabemos de dónde viene, pero la divinidad sí sabe y ella nos ayuda. Repítela regularmente para liberar y autosanarte. También te permite la reconexión con la divinidad, fortalece tu conexión con la divinidad o con tu inteligencia superior, como la llames, para encontrar la paz y la guía. Confía en que la divinidad está trabajando contigo para resolver tus situaciones retantes. Y practica la gratitud. Enfócate en agradecer cada situación y emoción que sientes. Agradecer lo que tienes y lo que sientes puede transformar tu perspectiva. Más adelante te voy a ampliar el tema de la gratitud y te vas a dar cuenta que es muy fácil y que te va a traer grandes beneficios. Otra es vivir el momento presente. Esta puja entre el pasado y el futuro hay que vencerla con el presente. Y el Ho'oponopono te enseña a estar en el momento presente, dejando atrás las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Recordemos que el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado. Enfoquémonos en vivir el momento presente. Practica estar consciente de tu respiración, de tu cuerpo, de tu entorno, del aquí y del ahora. Reconéctate con ese presente y practica la atención plena y la gratitud para reconectar con el presente. Aprecia las pequeñas cosas de la vida diaria. Esto te ayuda a reducir la idealización del pasado y a fomentar una conexión más fuerte con el ahora.
El autocuidado y el amor propio es otra característica que el Ho'oponopono potencializa en ti porque te ayuda a cuidar de ti mismo, porque te lleva a reconocer y aceptar tus sentimientos, dándote amor en todas tus manifestaciones. Y la limpieza emocional. La práctica del Ho'oponopono te ayuda a liberar las emociones negativas y promueve el perdón, facilitando la reconexión contigo mismo y con los demás, al igual que sana todos los traumas emocionales. Como ya vimos, la ansiedad y la nostalgia pueden ser una fuerza poderosa tanto para el crecimiento personal como para el desafío emocional. Y abordarlas desde el Ho'oponopono nos puede ofrecer un camino hacia la autosanación y la reconexión emocional si las miramos desde una perspectiva diferente. Nosotros podemos tener expectativas positivas o negativas. Si miramos la ansiedad, puede ser positiva vista como una esperanza cuando ésta está regulada. O si la miramos de forma negativa, vista como un miedo paralizante, porque no sé qué hay más allá de. También hay una orientación hacia el futuro. La mente se enfoca en eventos que aún no han ocurrido, ya sean deseados o temidos. Si lo miras, si haces esa orientación hacia el futuro desde lo deseado, es muy posible no, los vas a lograr. Pero si es lo que temes, también lo vas a obtener. La ansiedad también te permite planificar y preparar. Desde que sea regulada, puede llevarte a la preparación de futuros eventos, ayudando a la persona a sentirse cada vez más autorregulada y lista. Te ayuda a la visualización y a la creación de escenarios futuros que pueden influir en la construcción de una vida mejor para ti. También te puede servir de motivación para tomar acciones alineadas con tus objetivos. Miremos que todo no es totalmente negro ni totalmente blanco. De todo podemos, si lo fusionamos, podemos sacar cosas positivas. Solo que no nos podemos ir a los extremos, porque esos extremos son los que hacen esta puja. Y en esta puja perdemos y nos quedamos en ella. También nos puede influenciar en el estado de ánimo, dependiendo de la naturaleza de la ansiedad. Puede influir en el estado de ánimo actual, ya sea elevándolo o disminuyéndolo. Puede despertar nuestra imaginación activa, ya que la mente crea y recrea posibles futuros. Si son positivos o negativos depende de ti. Recordemos que nosotros en ese gran centro de poder, que es la imaginación, creamos los guiones. Y esos guiones, si los llevamos al futuro, a través de nuestros sueños y nuestros deseos, ya estamos allí. Pero si nos vamos desde la forma negativa, también estamos allí. Pero estamos enfermos, estamos mal, estamos requiriendo ayuda. Por eso dice, positivos o negativos, depende de ti. Tú eres el que crea esos libretos. ¿Qué tipo de libretos quieres generar para ti? Y la regulación emocional. Todas las emociones nos enseñan que reguladas nos ayudan a prepararnos emocionalmente para lo que vendrá o para lo que es. Y también influyen en el cambio de nuestro comportamiento porque nos puede llevar a comportarnos de una manera diferente en un comportamiento presente que genere situaciones positivas para nuestra vida e influir en los resultados del futuro. Pero ya les había dicho que existe una emoción que actúa como un catalizador de cualquier situación negativa en la vida de un ser humano y aún más si practicas Ho'oponopono. Y esta es la gratitud. Hay gente que no practica Ho'oponopono, pero que vive en gratitud. Y yo digo que es prácticamente lo mismo, porque el que es agradecido recibe siempre lo mejor. Ese enfoque de gratitud te permite vivir en el presente. La gratitud se centra en lo que tienes actualmente y en apreciar los momentos. Cada momento que estás viviendo lo estás apreciando, lo estás valorando. Te da una sensación de plenitud porque promueve sentimientos de satisfacción y contento, ayudando a reconocer y valorar las bendiciones y las experiencias actuales. Te da una conexión emocional porque fomenta una mayor
conexión con el presente y ayuda a reducir la tendencia de idealizar el pasado y a disfrutar más del aquí y del ahora. Te da una transformación positiva. La gratitud transforma la energía negativa en positiva, permitiendo que las personas vean sus desafíos como oportunidades para mejorar y evolucionar, no como obstáculos. En resumen, la gratitud actúa como un antídoto ante la nostalgia y la ansiedad, al enfocarse en el presente y en la apreciación de lo que se tiene, debido a que promueve la conexión emocional saludable y da un sentido de plenitud. Esa es la mayor ventaja de la gratitud, te da un sentido de plenitud total, te da equilibrio emocional porque proporciona una base estable, permitiendo un equilibrio saludable entre el pasado, el presente y el futuro. Te ayuda a apreciar lo cotidiano, porque encuentras alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida diaria. En resumen, la gratitud no solo actúa como un contrapeso a la nostalgia y la ansiedad, sino que también integra y equilibra las experiencias pasadas, presentes y futuras, promoviendo una vida más consciente y satisfactoria. Y como ya te había hablado también de, del aislamiento social, te voy a compartir algunas estrategias de reintegración social. Lo puedes hacer desde el Ho'oponopono o desde cualquier otra práctica, independientemente, pero es necesario la reintegración social y para reintegrarte socialmente comienza con pequeños pasos, como unirte con amigos cercanos o participar en actividades comunitarias por un periodo de tiempo que para ti sea cómodo. Si son 5 minutos, son 5 minutos. No permitas que nadie te ponga tiempo. Es el tiempo en el que tú te sientas bien en ese grupo. Crea o pertenece a una red de apoyo. Te he hablado mucho aquí de las redes de apoyo. Las personas son muy importantes porque en el momento en que tú identificas que vas a tener una crisis, estas personas te comprenden porque son positivas y te ayudan a superar ese aislamiento, porque están ahí para decirte, yo ya pasé por esto o yo también he pasado por eso y sé lo que se siente y estoy aquí contigo y tú puedes salir de ahí como he salido yo. La búsqueda de apoyo profesional. En algunos casos se requiere y es bueno saber que puedes contar con esta ayuda. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de terapias individuales que te pueden ayudar a procesar tus sentimientos de pérdida y encontrar maneras constructivas de lidiar con esto. O en terapias grupales, participando en grupos de apoyo donde se compartan experiencias similares que te ofrezcan un sentido de pertenencia y de comprensión. Mi mayor deseo es haber podido, a través de todos estos videos que hice sobre la película intensamente, es haber dado respuesta a cada uno de los interrogantes que me formularon. Si alguien cree que no le di respuesta a su pregunta, por favor, escríbame nuevamente que se la respondo por el interno. Ya no hago más videos porque ya no quiero saturar la página solo de este tema. Espero que ustedes hayan aprendido tanto como aprendí yo de este tema, que me encantó y que valga la dicha haber visto la película una, dos veces y extractar cada vez más material valioso para nosotros, para nuestra vida, que valga todo lo que la empresa invirtió en hacer la serie, porque ya van dos películas, ya podemos hablar de serie, y nos dejaron la duda para la tercera. Miremos las cosas con un sentido crítico, no criticón, sino crítico. ¿Qué me puede servir de ahí para mi vida? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Y disfrutemos todo este aprendizaje. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interior. Y en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda,
Conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.